This song was created using the N-Track Studio app. Niños del limbo. Doña Dolores Cabrera es una viuda de 70 años, de muy mal carácter y pésimos modales, quien además de no tener un ápice de tolerancia es cruel y con tendencias bastante deplorables. Vive sola en una casa bastante descuidada de la calle Franciforte, en Lomas del Marqués, en la ciudad de Querétaro. Un tranquilo fraccionamiento fundado hace más de 30 años. Doña Dolores no tenía mucho tiempo de haber llegado a nuestro amado Lomas del Marqués, apenas unos 5 años, pero desde los primeros días de su llegada mostró su poca consideración hacia sus vecinos, su mala leche y además su hipocresía. Acostumbraba a llamar a la policía cada vez que se le antojaba, culpando a sus vecinos de cualquier suerte de tontería, desde la obstrucción de su cochera aun cuando ella no tenía automóvil, denunciar que los vecinos desperdiciaban agua cuando no era verdad, hasta hacer que sus vecinos, que eran músicos, llegaran al juzgado de conciliación civil. Era una mujer demasiado detestable para ser honestos. De un tiempo a la fecha, tomó la costumbre de llenar de veneno e insecticida la parte de la calle, de fuera de su casa. Así comenzó hasta que los esparcía por gran parte de la calle en sí. Lo empezamos a notar porque sus primeras víctimas fueron gatos y pequeños perros. Los vecinos le habían reclamado, pero ella en tono soberbio siempre les decía que era culpa de ellos por no cuidar a sus mascotas y que cualquier problema con ella lo arreglaran con su amante, un general corrupto. Los vecinos se retiraban coléricos e impotentes, mientras ella sonreía en tono de victoria. Llegó Halloween, o el Día de Brujas como se acostumbra en México, o Día de los Muertos. Bueno, Día de los Muertos son 2 días después. Pero bueno, el caso es que los niños salían a pedir dulces. Algunos venían de una colonia humilde, aledaña a nuestra zona. Recorrían las calles gritando, jugando y departiendo con alegría, comiendo los dulces que les habían dado, mientras ella en su casa molesta llamó a la policía como era su costumbre. Los oficiales llegaron y al ver que se trataba de pequeños y sus madres, le dijeron a la mujer que se calmara y se relajara, al fin y al cabo solo eran unos pequeños, y se retiraron despidiéndose de los niños. Al día siguiente, la madre de un pequeño vecino de la colonia humilde cercana llevó a su hijo al hospital, el cual convulsionaba y vomitaba espuma con sangre. Tras ella, otra madre llevaba a sus 2 pequeñas, y tras esta otra varias otras madres. En total 6 madres llevaron a sus pequeños, los cuales no resistieron. Los funerales fueron tristes. Ver ataúdes tan pequeños no era algo normal. Era terrible. Era horrible. La investigación de la policía apuntó a la mujer quien confesó el crimen, pero su amante intercedió por ella y fue puesta en libertad. Las mujeres, aún en luto, fueron a casa de la anciana llorando, reclamando y preguntándole por qué. Ella les dijo que era culpa de ellas por no cuidar a sus niños. Entró a su casa y llamó a una patrulla que llegó en un santiamén, y los oficiales ordenaron a las mujeres que se retiraran del sitio. Al irse, uno de ellos volteó a ver a la casa de la mujer, quien se asomaba por la ventana y daba un saludo al oficial, mientras ella sonreía y éste la miró con rabia y movió su cabeza en señal negativa. La mujer se dirigió a la cocina, tomó el agua caliente que había puesto previamente al fuego, se preparó un café y se sentó en su sofá. El aroma era exquisito, inundaba el ambiente, un café veracruzano de donde ella era originaria. Cerró los ojos para relajarse, pero su tranquilidad se quebrantó cuando escuchó un fuerte sonido en su recámara. Se levantó del sofá y se dirigió a su recámara. Vio que el cajón de su cómoda estaba abierto y sus joyas estaban por todos lados esparcidas. Tomó una pistola que el general le había obsequiado y preguntaba en tono alterado si alguien se encontraba ahí. Nunca hubo respuesta. Por lo menos, no una que ella esperara. En cambio, otro fuerte sonido se escuchaba en la cocina. Se dirigió hacia allá rápidamente y no encontró a nadie, pero las puertas de las alacenas estaban de par en par y todo lo que había en ellas en completo desorden. Los platos estaban en el suelo y muchos de ellos estaban rotos, vasos quebrados, esparcidos por el piso, los cubiertos fuera de su lugar. Todo era un caos. Estuvo alerta hasta que cerca de las 11 de la noche, pero decidió limpiar, tras lo cual terminó muy agotada. Se metió a duchar
El agua caliente había formado vapor y empañado el vidrio de la ventana y el espejo, y entró a la ducha. Se encontraba en paz. Después de los acontecimientos de la tarde, al fin podía relajarse e ir a dormir. Al fin y al cabo era una hija de Dios, y éste le perdonaría todos sus pecados y todas sus faltas, siempre y cuando ella lo alabara y esparciera su sabiduría, su palabra. Estaba absorta en sus pensamientos cuando escuchó pasos fuera de la ducha y un sonido como si alguien hiciera algo con el espejo del baño. Abrió el cancel para poder ver quién estaba ahí, aunque con temor pero decidida. No había nadie, pero en el piso se veían huellas pequeñas como de niño, y cuando volteó a ver el espejo vio escrito en él un hola. Tomó una toalla rápidamente y salió del baño. Alcanzó a vestir con un pants y una camisola. Se calzó unos zapatos pesados y volvió a tomar la pistola. Estaba sentada en su cama, rezando mientras aún tenía su arma, y estaba alerta ante lo que fuese que estuviera ocurriendo. Y en la sala se escuchó otro ruido fuerte, esta vez acompañado de un apagón. Esos ebrios golpearon otra vez el transformador de luz, pensó. Pero se asomó a la ventana y en la calle sí había luz. Estaba aterrada pensando en qué estaría sucediendo. Descolgó el teléfono para llamar a la policía, pero la línea estaba muerta. Tomó su celular, pero este no encendía, así que decidió salirse de su casa y pedir ayuda. Tomó su llave, pero al girarla en la chapa, ésta se rompió. Se aterró aún más. Estaba prisionera dentro de su propio hogar, a merced de quién sabe qué y sin poder comunicarse con nadie. Se sentó en su sofá temblando y con la pistola en sus manos, cuando en la oscuridad los vio. Eran unos niños. Tenían un aspecto espectral y estaban descalzos. Uno de ellos dio un paso adelante y sonrió y le dijo: «Hola, señora, nos encargaron venir por usted». Estaba aterrada, pero se atrevió a preguntar: «¿Quién eres y quién te envió por mí?» «El hombre bueno del traje negro», contestó el pequeño. «¿Qué hombre de él?» La mujer no alcanzó a completar su pregunta cuando los niños estaban sobre ella. Ella disparaba y gritaba, pero parecía que nadie escuchaba el bullicio desde afuera. La llevaron violentamente hacia la cocina, mientras entonaban al unísono una canción con sus agudas voces fantasmales. Ella no podía hacer nada. Parecía que aunque ellos podían tocarla, ella no podía tocarles a ellos, y gritaba de desesperación. Uno de los niños se acercó a la alacena, la abrió y tomó de ella un recipiente de plástico que contenía el veneno para hormigas. Se dirigió hacia ella mientras comenzaban todos los niños a entonar un cántico. Todo es oscuro en el limbo todo es oscuro, pero es más oscura la oscuridad del Averno. Todo es frío en el limbo todo es frío, pero es más frío el frío del Averno. Continuaban su cántico repetidamente y al tiempo vertían el polvo de veneno en la boca de la mujer. Le faltaba el aire y sintió el agrio sabor del veneno mientras se convulsionaba y comenzaba a vomitar espuma y sangre, mientras los niños espectros la observaban morir. Ella despertó. Todo había sido una pesadilla, y estaba decidida a entregarse y pagar por sus aberrantes fechorías. Se levantó de su cama, se puso unas pantuflas y salió de su recámara. Al llegar a la sala todo estaba oscuro, pero una tenue luz fantasmal iluminaba el sofá, dejando ver la silueta de un hombre. El ambiente era frío, y salía un vaho de su aliento. Se abrazaba a sí misma mientras temblaba y con miedo observaba al hombre extraño. Este se levantó del sofá, y ella pensó en regresar a su recámara y encerrarse en ella para refugiarse de él, pero no podía moverse, y tampoco podía emitir sonido alguno, y ahora estaba a merced de este hombre. Él se paró frente a ella, y le dijo así: «Hace frío, ¿verdad? Y esta oscuridad es demasiado densa para ti. Y no hablas. ¿Sabes? Te quité el habla porque de tu boca solo salen mentiras, solo salen calumnias, solo salen ofensas y solo salen blasfemias. Te quité tu movilidad porque solo haces el mal. Has asesinado desde pequeños animalitos hasta que te graduaste de homicida.
Asesinaste a unos pequeños que ningún mal te hacían y para colmo culpaste a sus madres mientras ellas estaban en duelo. Perdería mi tiempo en decirte todo lo que pienso de ti, en ofenderte hasta que mi saliva se seque. En cambio, te dejaré aquí por siempre, exactamente donde estás, viendo hacia afuera de la ventana, observando a la gente caminar y vivir sus vidas, y escuchando a los niños jugar, y a los perros ladrar, y a los gatos juguetear y maullar por las noches. Estarás aquí pensando lo que pensabas cuando te levantaste de la cama hace un momento, en que pudiste cambiar las cosas, pero no lo hiciste. Nunca quisiste hacerlo realmente. Adiós. Y disfruta la vista que es para siempre. El hombre se fue para jamás volver. Al otro día, estaba la patrulla afuera de la casa de la señora. Y estaban unas ambulancias. Y uno de los oficiales le decía al otro: compañero, qué terrible lo que le sucedió a la señora. Morir así, envenenada. Lo más extraño es que su rostro, su gesto de terror, nunca había visto algo así. Es horrible. ¿Qué habrá visto que la llevó a quitarse la vida de forma tan espantosa?, dijo el oficial Garza. No, compañero, dijo su cooficial al mando, quien recurrentemente acudía cada vez que llamaba la mujer. Si supieras el monstruo del que se acaba de librar el mundo. Vámonos, te contaré en el camino.